Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mimi Arango de Multiplica. Estamos aquí hoy en nuestra Open Session que se llama Enriqueciendo la información del negocio. Hoy nos acompaña Laura Pei, que es Project Manager de Multiplica y está con nosotros desde la Ciudad de México. Laura nos va a contar sobre, pues ya nos contará ella. Le damos la bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenida nuevamente. Le doy la bienvenida también a todos los que se conectaron hoy. Bueno, Laura, te doy la palabra. Déjame un minuto, yo te convierto en presentadora Perfecto, gracias. para que puedas mostrar tu pantalla. Gracias. Bueno, les aclaro que al final podemos tener un espacio de preguntas, tendremos unos 10 minutos. En este momento todos los asistentes están automáticamente en mute, pero las preguntas las pueden hacer de manera escrita. Yo las leo y se las paso a Laura para que nos responda en el momento. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenida Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que puedan ver la pantalla, si no, Mimi, ¿nos Sí, dices? la vemos perfectamente. Muchas gracias. Pues primero de todo, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bueno, como dijo Mimi, yo estoy en las oficinas de México, a pesar de ser española, y estoy aquí en Multiplica como consultor de analítica web. Entonces, un poquito el temario de hoy, lo que me gustaría tratar, es cómo enriquecemos la información del negocio a través de todas las herramientas de analítica digital que hoy en día tenemos. Sabemos que hay cosas que están por default y hay cosas que podemos configurar que pueden enriquecer mucho más la toma de decisiones. Entonces, un poquito, para que me sigan en el índice, va a haber una breve introducción donde nos va a sacar un poquito del panorama digital para que entendamos bien el concepto y ya posteriormente vamos a hablar de estos atributos que normalmente se dividen entre dimensiones y métricas personalizables y luego vamos a hacer un ejemplo del sector hotelero donde van a poder ver toda la configuración de variables y qué reportes nos saca para tomar mejores decisiones o saber qué está pasando con nuestro negocio. Bueno, para empezar, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el digital, pero nos va a dar a entender mucho el contexto en el que nos encontramos. Imaginemos que vamos un domingo, ¿no? Casual, a subir una montaña y somos unos estudiantes que estamos realizando un trabajo y llegamos y hablamos con alguien. Ese alguien nos dice que en esa montaña, en la última semana, subieron 200 personas que llegaron a la cima y en promedio tardaron 6 horas. Como pueden ver, esta información realmente es limitada en base al trabajo que queremos hacer. Primero de todo es preguntarnos si realmente esa es la muestra de la cual queremos estudiar o queremos que sea el total, es decir, toda la gente que subió esa montaña sin importar si llegó a la cima o no. Entonces, queremos más información. Primero vamos a entrar en información de contexto. Contexto nos vamos a referir a personas que llegaron a subir esta montaña y vemos en los números de abajo que el 25% preguntó si tenían guía, ¿no? Ahí sería, ¿no?, nuestra primera oportunidad de negocio. En segundo lugar, el 75% llegó a comer en la montaña, donde no hay ningún tipo de restaurante ni donde sentarse. Por lo tanto, ahí habría una segunda oportunidad de negocio. También un 5% preguntó si se podría ir a esquiar en temporada de invierno y aún más importante, el 90% les gustaría alojarse allí, es decir, no ir a pasar un domingo, sino un fin de semana. Por lo tanto, en esas variables de contexto estamos viendo una serie de oportunidades de negocio que por porcentaje no iría primero, por ejemplo, el alojamiento. Pero luego queremos preguntarnos, por ejemplo, acerca de atributos del usuario. Es decir, el sexo de las personas que subieron la montaña, llegaron a la cima. Vemos que en proporción está básicamente pues, equilibrado entre hombres y mujeres. Vemos que realmente hay más adultos, pocos niños y pocas personas mayores. Por lo tanto, si queremos construir un hospedaje, un hotel, cabañas,
pues estaría muy enfocado en la parte adulto. Y vemos donde, pues las nacionalidades, ¿no? Aquí no entramos en detalles, pero vemos que la mayoría son nacional, para ver si hemos de contratar a alguien que hable inglés u otros idiomas o no. Entonces, por lo que ven, ¿no? Tenemos variables, tanto de contexto como de usuario, que nos ayudan en la toma de decisiones, ¿no? Para abrir, pues, no sé, un nuevo negocio, etc. Entonces, ¿para qué os he contado todo esto? Porque realmente, ¿no? ¿Por qué queremos entonces atributos personalizables en nuestro día a día en la era digital, ¿no? Que puede ser una página web o aplicaciones? Pues básicamente queremos obtener información de ese contexto del negocio o del usuario para poder tomar mejores decisiones o también, ¿no? Para poder hacer acciones tales como el remarketing, ¿no? Es decir, usuarios que estuvieron interesados en algún paso de nuestro proceso, pero por ABC no acabaron convirtiendo, ¿no? Que eso va a depender, ¿no? La conversión de cada modelo de negocio. Por lo tanto, ¿qué son estas dimensiones personalizadas? Bueno, primero, para empezar, yo no voy a hablar de ninguna herramienta de analítica digital en concreto, ¿no? A pesar de que las más conocidas quizá en el mercado puedan ser un Google Analytics, un Adobe Analytics, ¿no? Para dejarlo en claro. Entonces, estas dimensiones serían, ¿no? Atributos de datos, ¿no? Y las métricas serían dimensiones cuantitativas. Normalmente las métricas es toda la parte más numérica. Entonces, dentro del ecosistema, dentro de la medición, lo podemos dividir en 4 fases, donde vemos que existe, ¿no? La adquisición, comportamiento, conversión y fidelización. En el ejemplo que voy a mostrar a continuación, vamos a hablar de estos atributos personalizables en cuanto a comportamiento, conversión y fidelización. Entonces, antes de empezar, me gustaría decirles que esto es un ejemplo con datos meramente representativos que no se acercan para nada a la realidad. Incluso van a haber destinos que ni siquiera Barcelona tiene hoteles para dejar en claro que no son datos extraídos de ninguna herramienta de ellos. Entonces, empezamos, ¿no? Barceló tiene, bueno, para ponernos en contexto, cuando tú entras a la página, vemos que es un buscador, ¿no? De inicio, donde tú puedes buscar, pues, a dónde quieres ir, tanto por qué hotel o ciudad, las fechas, número de noches, personas, y darle clic al botón buscar. Entonces, supongamos, ¿no? Ahora vamos a entrar en un contexto donde no tenemos esos atributos que podemos personalizar para sacar información. Entonces tenemos información básica, como por ejemplo, en la página principal, cuántas páginas vistas únicas, ¿no? Se vieron, y luego más abajo, si se fijan, nos referimos al botón buscar, es decir, de las 100.000 páginas vistas únicas, hubo 50.000 clics únicos, es decir, un clic único por sesión, pero como sabemos, cuando entramos podemos darle clic al botón buscar tantas veces como queramos, que se referiría a los clics totales. Por lo tanto, si dividimos, ¿no? Estos clics totales entre clics únicos, diríamos que nosotros, como usuario, cuando entramos a buscar, damos aproximadamente casi 4 clics por sesión al botón buscar. Entonces, eso pueden decir, es normal, ¿no? Bueno, vamos a investigar un poquito y vemos que por tipo de dispositivo, vemos que la gente en clics únicos está entrando mayoritariamente por desktop, ¿no? Desde la computadora, y ahí es donde surgen los mayores clics totales. Si queremos profundizar un poco en mobile, por ejemplo, también tenemos la parte del modelo. No obstante, aquí lo que quiero que vean es que bajo el contexto de un buscador como lo sería Barceló, es lógico que el usuario dé clic bastantes veces al botón buscar, porque esto lo que nos da a entender es que la gente está buscando más de una vez varios hoteles, ¿no? No se conforma con nada más una búsqueda, sino que quiere mirar varios destinos, hoteles, cambiar de días, etc., ¿no? Eso sería en un contexto de la analítica normal. Pero, ¿qué pasa?
Como negocio, realmente nos interesa conocer muchas más cosas del contexto y usuario. Aquí les voy a mostrar algunos de los atributos personalizables que creemos que es interesante analizar, aunque incluso a mí, haciendo este ejercicio, me han surgido no solo 8 atributos personalizables, sino casi, ¿no?, más de 15. O sea, hay muchísimos. Algunos de los que vamos a estudiar sería pues la ciudad de origen, importante, de dónde vienen, hacia dónde van. Yo la planificación, ¿no?, la hago en base a que a un mes, 2 meses, 3 meses o incluso días, no sabemos la planificación, nombre del hotel, el número de habitaciones, cantidad de días en la estancia, qué tipo de habitación, ¿no? Y todos los extras que vamos agregando. Interesante conocerlo. Nos vamos a estudiar ciudad de origen y ciudad de destino. En ciudad de origen, ciudad de destino, lo que quiero que veamos es las intenciones de búsqueda según el origen y destino. ¿Esto para qué? Para corroborar que realmente el objetivo principal de la página, que al final es que acaben reservando, se esté cumpliendo este objetivo, es decir, que la gente pase al menos del botón buscar hacia la otra página. Y vemos que, bueno, nuestro caso de estudio mayoritariamente va a ser estudiar el origen de España, Francia y Noruega, en los cuales vemos que las sesiones se parecen mucho a los clics únicos del botón buscar. Por lo tanto, como se parecen, significa que todo el mundo que está entrando en una sesión le da clic al botón buscar. Por aquí vamos bien. Luego queremos saber, ¿no?, añadiendo este atributo de origen, le queremos añadir un segundo atributo. Es decir, quiero saber los destinos que el usuario con el origen, por ejemplo, España, está buscando más. En este caso, España está buscando mucho México. Eso no significa que es el que reserve más, sino es el que le causa mayor interés. Francia sería Canadá y Noruega, Tailandia. Entonces ya tenemos, ¿no?, información valiosa. Tenemos los orígenes que realmente están entrando más y que les suscitan más interés y, por lo tanto, una mayor probabilidad de conversión. Hablando de conversión, creo que es muy importante, antes de empezar un análisis, plantearse cuál es el macroobjetivo del negocio, ¿no? En este caso es que haya el mayor número de reservas. Entonces, planteándonos esto, vamos a decir, ok, ¿cómo es primero el proceso de Barceló? El proceso de Barceló es muy interesante. Lo que tiene es, tú tienes el buscador, donde lo que te va a permitir es, primero, buscar qué tipo de habitación el usuario está más interesado. Si se fijan en la columna de nombre de página, vamos a ver como los 5 pasos que tiene que hacer el usuario antes de reservar. Entonces, después de la habitación vemos que tú puedes agregar los extras que quieras, ¿no? Desde una botella de champán, una cena romántica, incluso el traslado. Luego vamos a registrar los datos y como paso número 5 vamos a ver que la reserva realmente se realizó con éxito. Si se fijan, esto sería como una especie de embudo de conversión. Y nuestra tasa de conversión, por lo tanto, a la derecha, vamos a hacer una métrica calculada, es decir, nosotros queremos saber cuántas reservas, ¿no?, hubo por visita. Eso, aquí me quiero detener un poco, porque a veces hablamos de que un 20% es bueno o malo, un 50% es bueno o malo. Pues no sabemos. Aquí yo quiero poner un mini ejemplo muy chiquito. Aquí lo que quiero dar a entender es que Barceló es un buscador que podríamos pensar, ¿no?, que realmente se va a acercar más de 50-100% la tasa de conversión que de 50 para abajo. Pero aquí quiero realizar un ejemplo. Supongamos que alguien entra, ¿no?, a buscar un hotel, puede ser el precio, etc. Esto va a ser, ¿no?, una visita, es una sesión. Supongamos que al día siguiente quiere mostrarle a su familia que realmente, ¿no?, ese es el hotel que todos van a querer, con sus correspondientes extras, etc. La verdad es que se lo piensan, no están muy convencidos. Por lo tanto, hay una tercera visita, ¿no?, al cabo de 2 días, donde la familia se sienta y decide reservar. Por lo tanto, aquí estamos viendo que hay una reserva, ¿no?, por 3 visitas.
estamos hablando de pues, un 33% de conversión, ¿no? Cuando de inicio podríamos pensar que estaría más cercano, ¿no? O sea, al 50, 60%. Por lo tanto, no podemos decir que un 20 o un 30 sea malo. Lo que nos podrá decir esta, digamos, tasa de conversión, lo que también nos puede decir, si se fijan, es qué tanto piensa el usuario antes de hacer una reserva. Por lo tanto, esto es muy interesante y repito, para ver si es bueno o malo, tendríamos que tener un histórico y ver la tendencia, incluso ¿no? Segmentarlo por país, por destino, etc. ¿no? Hay una infinidad de segmentos. Esto es muy importante que quedase claro. Pero luego también, si queremos, ¿no? Aquí estamos diciendo por visita, es decir, nosotros estamos hablando de un mismo usuario con 3 sesiones. Ahora me interesa nada más estudiar los usuarios. Si se fijan, aquí tenemos todos los orígenes, donde vemos las reservas que existen por, por origen y el número de usuarios que hay. Aquí es un poco engañoso las reservas por un usuario, porque aquí no estamos considerando reservas únicas por usuario, sino que un usuario puede llegar a hacer 2, 3 o más reservas. Por lo tanto, los números que ven abajo es el número de reservas que hacen en el último año por origen. Es decir, España existe un 0.8 reservas por usuario, en Francia sería 0.5 y en Noruega 1.5. Por lo tanto, estamos viendo que Noruega tiende a realizar más reservas en este caso por usuario. Por lo tanto, podríamos decir que existe una mayor fidelización por parte de este país. Aquí estamos mostrando un poquito más el embudo de conversión. Como saben, en muchas de las herramientas tú puedes crear este funnel de conversión, donde es muy interesante también estudiar cómo funciona. En la tabla más abajo estamos viendo por cada uno de los pasos. En este caso es importante, si se fijan, cuando ponemos buscador, habitación, extras, datos y reserva exitosa, estamos considerando ¿no? los clics, por ejemplo, en el caso del buscador, clics al buscador que pasan a habitación, ¿no? Estamos midiendo los clics que nos pasan al próximo paso. Entonces, aquí vemos ¿no? las páginas vistas únicas, tendríamos en el caso número 1, 4 millones, teniendo el 100% de la población, de las sesiones. Vemos que de este 100% pasan, ¿no? el 98% pasa al paso 2, ¿no? a buscar habitaciones. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que realmente la página suscita interés como para buscar. Como mencioné antes, sería muy interesante ver el número de búsquedas que hace ¿no? el usuario por sesión. Sin embargo, si vemos del paso 2 al paso 3, realmente estamos ahí perdiendo bastantes. De hecho, solo pasa el 51%. Por lo tanto, aquí lo que nos da a entender es que la gente cuando entra, lo que le está interesando es quizá buscar habitaciones y hacer un comparativo con otros hoteles, ¿no? Incluso hoteles de otras marcas. Por lo tanto, los extras, al menos cuando hay un interés, no están tan interesados en llegar a los extras, ¿no? Servicios extras que ofrecen. Como he mencionado antes, un extra podría ser traslado, cenas, etc. Pero, sin embargo, los que llegan a ellas, el 75% llegan a los datos. Por lo tanto, ya los que están llegando a los extras es que hay una clara, como diríamos, motivación de compra. Y cuando nosotros registramos todos los datos para poder hacer la reserva correctamente, vemos que de estos que lo intentan, el 97% realmente llega a tener una reserva exitosa. Por lo tanto, una de las conclusiones que podríamos sacar es que realmente podríamos decir que el proceso de reserva es fácil para el usuario y realmente cuando ya está motivada para la compra, realmente puede llegar a finalizar esa compra. Si se fijan, eso sería interesante. Yo por esto en la parte de arriba puse segmentar por país de origen. Hay estos 3, como podrían ¿no? haber muchos más. Sería muy interesante que esto lo pudiésemos hacer por país para ver cómo se comporta. Hablando de tasas de conversión,
Aquí también vemos el origen, donde en promedio en España la tasa de conversión es del 30%, Francia 28% y Noruega el 50%. Por lo tanto, vamos a indagar un poquito más y nos interesaría, por ejemplo, de España y Francia, los destinos más buscados, cuál es la tasa de conversión, para saber si está por encima del promedio o por debajo. En este caso, en la tablita de abajo, vemos que Francia, ¿no?, como origen, y su destino, que uno de los más buscados era Canadá, vemos que la tasa de conversión es del 40%, por lo tanto, superior al 28% que tiene en promedio. Igual le sucede a España y México, como unos destinos, ¿no?, uno de los destinos estrella, en un 50% de tasa de conversión. Esto lo que nos da a entender es que realmente no realizan tantas búsquedas antes de hacer la reserva, y eso puede ser por el conocimiento que se puede tener del país o también de recomendaciones, ¿no?, de familiares y amigos, donde tú ya entras y vas en busca del hotel. Pero, sin embargo, si ya nos fijamos en un Holanda, Costa Rica y Alemania que quiere buscar Mongolia, vemos que la tasa de conversión realmente, pues, no podemos decir si es baja o no. Como he mencionado antes, tenemos que ver cuál es nuestra comparativa, cuál es nuestra tendencia, cuál es nuestro promedio. Pero así, a simple vista, nos llama la atención que haya una tasa de conversión de un 15% y un 10%. Por lo tanto, vamos a investigar un poquito más la parte de Alemania y Mongolia, ¿no? Alemania y Mongolia, si se fijan, ¿no?, recordemos, tienen un 10%. Vamos a ver los que sí van a Mongolia. Antes que nada, bueno, primero me gustaría hablar de esta variable y luego vemos el caso de Alemania y Mongolia. Nos interesa mucho saber, ¿no?, en base a la fecha que ustedes hacen la reserva de un hotel, hasta la fecha que pusieron, ¿no?, de llegada, vamos a ver en cuántos días estamos realmente planificando nuestro hospedaje a nuestro destino. Aquí podemos ver, ¿no?, que en España los días de planificación promedio son de 70 días, Francia 95 días y Noruega 140 días, perdón. Y el destino vemos los días con mayor planificación, que serían Mongolia, Tanzania y Japón. Realmente esta información no nos dice nada porque no nos pone, como mencionaba, en contexto. Por lo tanto, cuidado, porque habrá reportes donde nos van a decir mucho y nos van a decir nada. Por lo tanto, lo que nos interesa saber más es estudiar nuestro caso Alemania y Mongolia. Sabemos que teníamos un 10%, y lo que nos va a interesar es en cuántos días están planificando en promedio. ¿Para qué? Ahora vamos a ver para qué. Vamos a ponernos un contexto. Es un destino que, bueno, para los alemanes, pues hay un 10% de esa conversión. Realmente lo planifican con anticipación, ¿no?, con unos 4 meses y medio. Pero aquí lo que nos interesaría saber es, ok, sabemos que lo planifican con mucho tiempo, pero a mí me gustaría, para incentivar este destino, porque está claro que algo puede estar sucediendo. Si la tasa de conversión, por ejemplo, ¿no?, para Alemania fuera de un 25%, ¿no?, o sea que en comparación ese destino está aportando, pues, menos. Entonces, si viésemos esto, nos interesaría saber cuándo hacen esas reservas. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, vemos que en enero es cuando suceden, eso en teoría está ordenado por el número de reservas por mes. Aquí vemos que enero se lleva 5.000 reservas, ¿no? Es el mes que más se lleva. Por lo tanto, si lo cruzamos con la información de los días de planificación, podríamos decir que lo están planificando para aproximadamente junio. Entonces, teniendo esta información, ¿no?, repitiendo, una Alemania que tiene un 10% de tasa de conversión, donde puede haber mejoras, sabiendo que normalmente están llegando en el mes de junio, ¿qué podemos hacer? Barceló, en su página, tiene un carrusel de banners, es decir, yo veo un banner o yo, ¿no?, sola puedo ir clicando de la flechita para ir viendo qué hay, o van pasando solos cada X segundos. Entonces, podríamos poner, no sé, un banner para enero-febrero, donde pudiésemos poner, no sé, un descuento agresivo hacia este destino para ver si realmente podemos hacer subir esa tasa de conversión o no. Entonces, aquí estamos utilizando bastantes variables, como serían
origen, como sería destino, serían los días de planificación. Incluso, ¿no? Eso ha sido como un análisis más paso a paso, pero también podríamos decir, ¿no? Alemania, Mongolia, cuántas fechas, digamos, de reserva están hechas para el mes de junio, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Como datos adicionales, también esto nos interesaría saber para otros países, cuáles son los destinos que más se planifican para ver cómo los podemos apoyar. Asimismo, los digamos, origen-destino menos planificados, ¿para qué? Para poder lanzar, ¿no? Casi ofertas de última hora, porque sabemos que se reservan con poca anticipación. Es importante, claro, tenemos número de reservas, nuestra tasa de conversión, creo que es muy importante, pero esto cuánto nos está representando en dinero, ¿no? También muy interesante para los negocios. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta el número de habitaciones, la cantidad de días que se está, más de 8 de noches, qué tipo de habitación, porque esto vamos a ver que el ticket promedio puede ser mayor o menor, dependiendo de los tipos de habitación que normalmente se elijan, y también van a impactar los extras, ¿no? Entonces lo vamos a dividir un poquito. Vamos a empezar por lo general. Por lo general, ¿no? Tenemos un ticket promedio, donde incluimos tanto la noche como los extras. Un ticket promedio en donde Noruega, de lejos, tiene un ticket promedio de 9.200, Francia de 3.540 y España de 4.600. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante ver un poquito el total, este era el promedio por noche, lo que acabamos de mostrar es el promedio por noche, incluyendo los extras, donde Noruega claramente está casi dispuesta a pagar el doble que un España o Francia. Pero si vemos la tabla y añadiendo, por ejemplo, queremos capturar las noches promedio que se están quedando, podríamos decir, solo viendo las noches promedio, que Francia, 14 noches promedio, no está mal, ¿no? Sería el candidato número 1 a que nos dejara un ticket promedio mayor por noche. Luego tenemos el número de habitaciones reservadas promedio, ¿no? Aquí también Francia y Noruega, pues, 2 habitaciones reservadas promedio, por lo tanto, realmente normalmente reservan de 1 a 2 a 3, incluso hasta más. Y el ticket promedio por noche, vemos que Noruega, ¿no? Obviamente, aunque antes incluíamos los extras, pues el que mayor, ¿no? Nos genera un ticket promedio, y las reservas son parecidas. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, vemos el total, que sería, ¿no? España, tenemos 32.550, Francia, casi el doble, pero aunque Francia y Noruega tengan un número promedio de noches parecido, y el número de habitaciones también es parecido, seguramente lo que Noruega reserva son habitaciones de más alto standing, por lo tanto, el ticket que nos deja va a ser mucho mayor en total. Entonces es interesante que Noruega nos esté dejando muchísimo más. Otro atributo que podríamos, ¿no? capturar dentro del código sería todos los servicios extras que añaden a su reserva. Si se fijan, el común serían los traslados con tickets promedios diferentes. Hay algunos que van a tomar taxi, otros van a tomar van. Y las conversiones, bueno, también son parecidas. Quizás realmente hay mucha diferencia de conversión entre lo que es un traslado y lo que piden después, que todo está relacionado con la gastronomía. Pero, si se fijan, Noruega está dispuesto a pagar muchísimo más por un extra, que son las cenas románticas. Por lo tanto, aquí estamos agregando los extras. Y como es normal, ¿no? Del total, estaba claro que las noches de hoteles van a representar muchísimo más que los extras. No obstante, sería muy interesante por reserva ver cuántos extras están añadiendo. Es decir, supongamos que España, Francia y Noruega tienen este número de reservas que hemos visto anteriormente, muy parecidos. Sin embargo, los extras que está agregando España son nada más de 150.000. Francia de 400.000 y Noruega de 800.000. Es decir, que puedes añadir, obviamente, más de un extra a tu reservación. Y esto es importante porque lo que nos da es que España está teniendo 0.21 extras por reservación, realmente es bajito si lo comparamos con los otros dos, que sería Francia en un 0.57, sin embargo, Noruega por reserva hay 1.3 extras contratados, por lo tanto, aquí estamos viendo una clara oportunidad de España y Francia
Por lo tanto, aquí otro reporte que podríamos sacar son los extras, ¿no?, más contratados, y los que no son tan contratados, ver cómo los reinventamos o incluso eliminamos del mercado porque no están funcionando, y así da paso a nuevos conceptos. Entonces, esto es interesante saber, ¿no?, los extras contratados por reserva. Y bueno, ya finalizando, ese es el penúltimo punto. Como he mencionado, Barceló tiene un carrusel de banners donde cada X segundos van cambiando, y también hay unas flechitas donde tú, ¿no?, por voluntad propia, les puedes ir clicando. Eso sería interesante ver qué banner está funcionando más. ¿A qué me refiero? ¿A cuántos le están dando clic, ¿no? Y también creo que sería interesante cuántos le están dando clic por día de la semana, ver si realmente hay un día de la semana donde está funcionando mejor. Entonces, ahora, aquí también quiero ser específica. Obviamente, como he dicho, es un carrusel, seguramente no todos los banners van a tener la misma oportunidad, porque no van a aparecer el mismo número de veces. Por lo tanto, ¿no?, muchas veces es bueno tener en cuenta una métrica calculada de los clics por las impresiones que tengan esos banners, ¿no? Entonces, aquí vemos 4 de los banners, donde más abajo tenemos los banners actuales de Disfruta del Verano, Huatulco, etc. Es importante poner bien los nombres de los banners para que sean entendibles a la hora de hacer el análisis, y asimismo también aquí se me ocurre otro atributo personalizable, y es introducir una categoría de banner, no solo el nombre. ¿Para qué? Imaginémonos que Barceló siempre tiene descuentos agresivos, y supongamos que para ellos un descuento agresivo es del 50% para arriba, y siempre, a pesar de que el banner cambie, la categoría siempre habrá de descuentos agresivos. Por lo tanto, también podremos añadir esta categoría para ver si realmente, no sé, los descuentos agresivos, cuántos clics tienes y qué banner, ¿no?, realmente aportó más a esos clics, a ese interés. Pero un clic a un banner puede ser por dos cosas, y más en un carrusel. Puede ser porque el contenido sea de interés, o puede ser, como bien saben, los banners disponen de posición, donde podría ser otro atributo que podemos agregar. Esa posición, lo que nos va a interesar es decir, ok, tenemos todos esos banners, pero ¿qué está influyendo más? ¿El contenido del banner o la posición? Por lo tanto, ahora me va a interesar estudiar por banner si realmente, por ejemplo, el de Disfruta del Verano, como ven, hay una clara subida, si realmente ese de aquí está en una posición favorable, ¿no?, posición 1 o 2, o realmente es el contenido que está interesante. Aunque también estamos viendo, ¿no?, que a partir del jueves hay una ligera tendencia, ¿no?, de crecimiento. Por lo tanto, seguramente es cuando, eso tendríamos que verlo obviamente junto con otras métricas, ¿no?, sesiones, etcétera, si realmente a partir del jueves hay un aumento, porque realmente, ¿no?, la gente se sienta a ver, ¿no?, y a reservar sus hoteles o a buscar información. Bueno, teniendo esta información de Disfruta del Verano, vamos a ver la posición. Ok. Disfruta del Verano, si se fijan, Disfruta del Verano, mayoritariamente estaba en la posición 1 y un poquito en la 2. Hotel Huatulco, ¿no?, que si se fijan, ¿no?, por la gráfica, recibió un poquito más de 12.000 clics, realmente también estuvo en posición 1 y posición 2, y los que recibieron menos clics están en posición 3 y posición 4, apenas están en la posición 1 y 2. Por lo tanto, viendo este gráfico, la influencia de la posición es bastante grande, así a simple vista. Por lo tanto, alguna de las recomendaciones que se podría hacer es cambiar, ¿no?, estos banners, Occidental Gran Puerto Vallarta, ponerlo mucho más tiempo en la posición 1, para ver si la influencia realmente es en la posición 1 o en el contenido, teniendo en cuenta también los días de la semana que acabamos de comentar. Y bueno, y por último, aquí ya no voy a entrar más en detalle, pero quiero que también vean hasta dónde realmente puede llegar todos esos atributos que vamos personalizando en el camino, y que el usuario, ¿no?, va capturando y nos va dejando esta información para que nosotros la podamos analizar. Aquí también podríamos analizar el My Barceló,
que es, bueno, es básicamente sería un formulario, ¿no?, de fidelización. Podríamos ver, por ejemplo, aquí que pone seleccionar país, qué origen realmente se está registrando más. Y si nos quedamos nada más con el origen, no nos da nada de información, es decir, qué orígenes están registrando más, pero qué tantas transacciones no exitosas, cuántas reservas realmente están teniendo, porque si son pocas, algo está pasando, no está funcionando entonces lo que queremos, ¿no?, nosotros decir. O de las reservas, quizá el ticket promedio realmente, vamos a ver cuántas reservas tuvieron y qué ticket promedio se gastaron, porque quizá los que se gastaron más les podríamos enviar, si realmente obviamente lo consienten, pues no sé, descuentos mucho más agresivos. Que de hecho de los descuentos no he hablado, pero me parece un atributo personalizable muy interesante también a que se analicen, porque en el home, uno de los botones, así como es seleccionar el destino, las noches, etcétera, también hay descuentos, ¿no? Y a veces descuentos muy personalizables, incluso, ¿no?, de millennials. Entonces podríamos ver por hotel qué descuentos está realmente funcionando muy bien y cuáles realmente tenemos que incentivar o de plano no están funcionando. Entonces esa sería una de las cosas más interesantes. Y bueno, ya concluyendo, nada más me gustaría hacer énfasis a un sector en específico que en base a nuestra experiencia es el que le gustaría y le encantaría tener esos atributos, pero a veces falta un poquito tomar este riesgo de querer capturar esto. ¿A qué me refiero? Hoy en día, ¿no?, las herramientas de analítica digital, en su mayoría, la verdad es que mientras no capturemos información sensible del usuario, se puede capturar todo lo que queramos para el análisis, ¿no? Pero entiendo sectores como, por ejemplo, bancarios, que a pesar de que podamos capturar, no sé, el monto de la transacción que se hizo, sin obviamente identificar el usuario, porque por políticas de privacidad no se puede, hay otras alternativas si realmente quisiéramos capturar esos atributos, pero bajo, ¿no?, el paraguas de una cifración de los datos mediante una clasificación. Les voy a poner un ejemplo antes de llegar a la conclusión final. Para aquellos que realmente les interese capturar atributos, pero hay algunos que no sean identificables, les voy a explicar un poquito una de las soluciones. Supongamos, ¿no?, en la parte izquierda tenemos un usuario que se llama Elsa, con un saldo en su cuenta de 100.000, con una transacción que hace la transacción de $5.000. Entonces, obviamente, eso sí se tiene que hacer, no podemos identificar al usuario, ¿no? Entonces, se le otorga un número random para que nosotros sea usuario 1, ¿no? Por políticas de privacidad, como les dije, no podemos identificarlos. Y tenemos un saldo de 100.000 y transacción de 5.000. Hasta aquí no estamos identificados de quién es, por lo tanto estaríamos ok. Pero ¿qué pasa? No queremos que aparezca, por ejemplo, el saldo que tiene. Pues lo que podemos crear es rangos personalizados, ¿no? Y decir, por ejemplo, si tenemos, no sé, de 0 a $20.000, le voy a poner rango 1. De 20 a 40, rango 2. Y así, ¿no? Por lo tanto, quedaría un saldo igual a 5. Así, lo mismo con la transacción, para que realmente no tengamos el dato en sí, pero sí podamos hacer un análisis en base a una definición, ¿no?, clara de cuáles serían estos rangos y sus condiciones. Por lo tanto, de que se puede hacer, ¿no? Y estos atributos, como acabamos de ver, pues nos aportan mucha información. Y como conclusión final, yo diría que para que realmente le saquen provecho a toda esa información que acabamos de mencionar, lo que es súper importante es que conozcan bien su modelo de negocio, que conozcan bien, ¿no?, cuáles son sus objetivos principales como negocio, para que luego puedan definir aquellos KPIs que les interese, donde cuando definan esos KPIs van a entrar incluso en métricas personalizables, pero en este caso métricas calculadas, como en nuestro caso la tasa de conversión, que la tengamos que poner como métrica calculada, pero que nos va a servir muchísimo, ¿no? Pero tiene que haber un claro conocimiento del modelo de negocio. Yo seguramente, si llevara muchos años trabajando para la industria hotelera, realmente sacaríamos muchísimo más provecho de toda la información que acabo de comentar. También, cuando tengamos esos objetivos, súper importante configurar esos objetivos dentro de la herramienta para poder dar seguimiento a las conversiones.
conversiones que puede ser por origen, por destino, por origen-destino, en general, etc. También es muy importante que conozcan qué herramientas están utilizando hoy para saber cuáles son aquellos atributos, como por ejemplo la categoría de dispositivo. La mayoría, o al menos las más conocidas, está por default, ¿no? De desktop, mobile y tablet. Eso estaría por default, pero todas las variables que acabamos de mencionar en los últimos reportes pues requerían de una configuración, ¿no? Tanto de, bueno, pues personalizable. Y muy importante es que visualicen el tipo de reporte que quieren y sobre todo el por qué quieren agregar un atributo en concreto, de qué les va a servir. A veces pecamos de que queremos medir absolutamente todo y agregar todos los atributos personalizables que podamos. Que bueno, también puede haber una limitante de ciertas herramientas, donde a veces te limita el número de atributos que tú puedes agregar, pero supongamos que no tengamos una limitante, preguntarse el por qué, porque a veces no por tener más atributos personalizables significa que vamos a obtener una mejor toma de decisiones. Y bueno, con todo esto espero pues, que les haya gustado. Muchas gracias por todos los que estuvieron presentes y cualquier duda o pregunta me dicen sin problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. De verdad que muy interesante todo lo que nos contaste. En este momento entonces abrimos el espacio para las preguntas. Nos han llegado algunas que no tienen mucho que ver con esta charla, pero les responderemos por mail sin problema en un rato. Entonces, como les digo, en este momento es el espacio que tenemos para hacerle a Laura cualquier pregunta. Sin embargo, Laura, ¿nos puedes compartir tu email para que las personas también te puedan escribir en caso de tener alguna duda? Sí, claro. Bueno, mi mail es laura@metriplica.com. Ok, muchas gracias. Bueno, ya saben que casi todos los jueves tenemos estas Open Sessions, algunas las hacemos abiertas al público y las estaremos comunicando por nuestras redes sociales. Pueden buscar Multiplica o pueden entrar también a multiplica.com y ahí obtendrán información. Bueno, veo que en este momento no hay preguntas, entonces, pues Laura, me despido también de todos los asistentes, muchas gracias por estar hoy acá y esperamos que sigan atendiendo nuestras Open Sessions. Laura, entonces un saludo y bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Vale, Hasta luego. chao, nos vemos pronto, gracias.